Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 14 de mayo del 2026. El texto de hoy es Juan 14, versos 12 al 14, versión Reina Valera 1960. El texto dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Como introducción vemos que estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo en una de las noches más solemnes de toda la historia bíblica, como ya vimos en los devocionales pasados. El aposento alto estaba cargado de emociones profundas. El Señor estaba preparando a sus discípulos para su partida. En pocas horas sería arrestado, juzgado injustamente, crucificado y puesto en un sepulcro. Los discípulos estaban confundidos. Habían dejado todo para seguirle, habían visto sus milagros, oído sus enseñanzas y contemplado su autoridad divina. Pero ahora Cristo hablaba de irse. Humanamente aquello parecía el fin. Sin embargo, Juan 14 no es un discurso de derrota, sino de esperanza, continuidad y victoria. Cristo les enseña que su partida no significaría abandono, sino una nueva etapa en el propósito divino. Él volvería al Padre, enviaría al Espíritu Santo y continuaría obrando poderosamente a través de aquellos que creyeron en Él. Estos versículos contienen algunas de las declaraciones más profundas sobre la vida de fe, el servicio cristiano, el poder espiritual, la oración, la dependencia del Señor y la gloria de Dios manifestada en Cristo. Así que aquí encontramos un llamado a vivir una vida cristiana activa, dependiente y centrada completamente en la persona del Señor Jesucristo. Como reflexión podemos ver primeramente la expresión el que en mí cree. Todo comienza con la fe verdadera en Cristo. El Señor no está hablando simplemente de una creencia intelectual o religiosa. La expresión el que en mí cree habla de una confianza viva, personal y continua en el Hijo de Dios, de una persona que realmente ha nacido de nuevo, ha sido sellado por el Espíritu Santo y tiene la comunión con el Dios vivo y verdadero. Creer en Cristo implica reconocer quién es Él, descansar únicamente en su obra redentora, depender de su poder, someterse a su autoridad y caminar diariamente en comunión con Él. Así es. La vida cristiana no se sostiene por capacidad humana, disciplina natural o esfuerzo carnal. Todo comienza y continúa por medio de la fe en Cristo. El creyente genuino vive unido espiritualmente al Señor resucitado. Como el pámpano depende de la vida, así el creyente depende completamente de Cristo. Segundo, las obras que yo hago, Él las hará también. Esta declaración es asombrosa. Cristo estaba hablando con hombres débiles, imperfectos y temerosos. Sin embargo, promete que ellos continuarían la obra que Él había comenzado. Esto no significa que los creyentes llegarían a poseer la deidad de Cristo, claro que no, ni la autoridad absoluta del Hijo Eterno de Dios. Más bien significa que el Señor continuaría obrando a través de sus discípulos mediante el poder del Espíritu Santo y con la iglesia futura. Las obras de Cristo incluían predicar la palabra de verdad, anunciar el Evangelio, mostrar compasión, servir a otros, rescatar vidas del pecado, revelar al Padre y manifestar el poder de Dios. La iglesia primitiva fue evidencia de esto. Después de la ascensión de Cristo, podemos ver en la historia y el relato en el libro de los Hechos. Pedro predicó y miles fueron convertidos. El Evangelio llegó a muchas naciones. Pecadores fueron transformados, iglesias fueron establecidas, la verdad de Cristo se extendió por el mundo. Todo esto ocurrió porque Cristo seguía obrando desde el cielo. El verdadero ministerio cristiano nunca es simplemente actividad humana. Es Cristo obrando por medio de vasos rendidos a Él. Tercera expresión, y aún mayores hará. Esta frase ha sido malinterpretada muchas veces. Cristo no está diciendo que los creyentes harían milagros
más espectaculares que la resurrección de Lázaro o que superarían la gloria personal del Señor. Claro que no. Nadie supera al Hijo de Dios, a Cristo, Dios hecho carne. Las obras mayores apuntan principalmente a la extensión y alcance del ministerio después de la glorificación de Cristo y el descenso del Espíritu Santo. Podemos ver que durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo ministró principalmente en Palestina, el número de discípulos aún era limitado y la obra redentora todavía no había sido consumada en la cruz. Pero vemos claramente que después de su muerte, resurrección y ascensión, Cristo ya sentado en el trono dirigiendo su iglesia desde el cielo, ahora sí se ven obras mayores. El evangelio avanzó a las naciones, millones escucharían el mensaje, el Espíritu Santo moraría en cada creyente y la iglesia sería enviada al mundo entero. En Hechos vemos el cumplimiento inicial de esta promesa. El poder transformador del evangelio comenzó a extenderse de manera extraordinaria y como dice Hechos 1, 8 y 9, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La mayor obra no es simplemente sanar un cuerpo físico, es ver almas muertas en delitos y pecados transformadas por el poder salvador de Cristo trayendo vida eterna. Cada vez que una persona nace de nuevo por la fe en Cristo ocurre un milagro eterno. Cuarta expresión, porque yo voy al Padre. Aquí encontramos la base de toda promesa. La ida de Cristo al Padre no significaba ausencia pasiva, significaba victoria consumada, exaltación celestial, ministerio sacerdotal, intercesión continua y autoridad glorificada. Cristo resucitó, está sentado a la diestra del Padre en el poder, en el trono, y desde allí intercede por los creyentes. También sostiene a su iglesia, dirige su obra y responde las oraciones hechas conforme a su voluntad. Así que el cristianismo verdadero no sigue un líder muerto. Servimos a un Salvador vivo, resucitado y glorificado, que es Dios y que resucitó. Y al hacerlo venció el pecado, la muerte y Satanás, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quinta expresión, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Aquí el Señor introduce una de las enseñanzas más profundas sobre la oración. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente agregar una frase al final de la oración, no es una fórmula mecánica. Significa orar bajo su autoridad, significa orar conforme a su carácter, significa orar alineados con su voluntad, significa orar buscando sus propósitos, significa orar y deseando en todo lo que pedimos su gloria, que su nombre sea glorificado. Una oración egoísta, carnal o contraria a la voluntad de Dios no representa verdaderamente el nombre de Cristo. El nombre de Jesús representa su persona, su santidad, su autoridad, su verdad y su propósito eterno. La oración bíblica busca que Cristo sea honrado, sexta expresión, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es el centro de todo. El propósito supremo de la vida cristiana no es la exaltación humana, ni el éxito personal, ni siquiera la prosperidad terrenal. El propósito final es la gloria de Dios manifestada en Cristo. Cristo vivió para glorificar al Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, y la Iglesia debe vivir para exaltar y glorificar a Cristo. Toda verdadera oración debe tener esta meta, que Dios sea glorificado. Muchas veces nuestras oraciones fracasan porque el centro somos nosotros mismos y no la gloria del Señor. Séptima expresión, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué maravillosa seguridad. El creyente tiene acceso al Padre por medio del Hijo y a través del Espíritu Santo. Cristo no promete cumplir todos los deseos carnales del hombre, pero sí promete responder las oraciones alineadas con su voluntad soberana y más santa. A veces la respuesta del Señor a tu oración será sí, a veces será no, a veces será espera o una respuesta diferente a la esperada. Pero el Señor siempre responde perfectamente. La oración verdadera no busca doblar la voluntad de Dios a nuestros deseos, busca conformar un corazón a los propósitos de Dios. Así que veamos una aplicación a todo esto. Primero, la vida cristiana debe vivirse en dependencia total de Cristo. Muchos intentan servir a Dios en fuerza humana, pero el creyente no puede producir fruto espiritual separado del Señor. Así que necesitamos comunión diaria,
oración constante, dependencia del Espíritu Santo y obediencia a la palabra. El poder espiritual no proviene del talento humano, sino de una relación viva con Cristo, caminar con Él cada día. Segundo, debemos recuperar la seriedad de la oración. La oración no es un ritual vacío, es un privilegio santo dado por medio de Cristo. ¿Cuántas veces oramos superficialmente? Oramos sin fe, oramos sin perseverancia o descuidamos completamente la comunión con Dios. De hecho, hemos reducido la oración a simplemente a pedir cosas cuando es una puerta a la adoración al Dios. La iglesia necesita volver a ser una iglesia de oración. Las grandes obras espirituales siempre han estado acompañadas de hombres y mujeres que buscaron sinceramente al Señor. Tercero, nuestra meta debe ser la gloria de Cristo. El mundo busca fama personal, la carne busca reconocimiento, pero el verdadero creyente debe desear que Cristo sea exaltado. La pregunta no debe de ser cómo puedo engrandecerme, sino cómo puede Cristo ser glorificado en mi vida. Cuarto, el Evangelio sigue siendo la obra más grande. Nada es más glorioso que ver vidas transformadas por el Evangelio. Las conversiones genuinas, las vidas restauradas, los hogares transformados, los creyentes creciendo en santidad y servicio a Cristo. Todo esto es evidencia del poder vivo de Cristo. El Señor sigue obrando hoy a través del poder del Evangelio. Y por eso esta es la exhortación. Cristo no llamó a sus discípulos a una vida pasiva, fría o superficial. Nos llamó a creer, nos llamó a servir, nos llamó a orar, nos llamó a depender, nos llamó a vivir para la gloria de Dios. El mismo Señor que habló estas palabras sigue vivo hoy y Él sigue respondiendo oraciones. Él sigue fortaleciendo a los suyos. Él sigue salvando pecadores. Él sigue edificando su iglesia. Tal vez hay creyentes cansados, desanimados o espiritualmente débiles. Pero el Señor recuerda hoy que la obra no depende del poder humano, sino de Cristo resucitado. Y tal vez alguno ha descuidado la oración y la comunión con Dios. Este pasaje nos llama nuevamente a acercarnos al trono de gracia con confianza y reverencia. Cristo sigue obrando por medio de aquellos que creen en Él. Recuerda, lee la Biblia diariamente a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Bueno, oremos. Rey mío y Dios mío, mi amado Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres el Salvador vivo y glorificado que reina a la diestra del Padre en el trono, gobernando todo. Gracias porque no nos has dejado solos, sino que continúas obrando poderosamente por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Perdónanos por nuestra autosuficiencia, nuestra falta de oración y nuestra debilidad espiritual. Muchas veces hemos intentado vivir la vida cristiana dependiendo de nuestras fuerzas y no de ti. Enséñanos a caminar por fe y no por vista. Ayúdanos a permanecer cerca de ti diariamente. Que nuestra vida refleje tu carácter y que nuestras obras sean dirigidas por tu santa voluntad. Señor, enséñanos a orar correctamente. Líbranos de oraciones egoístas y superficiales. Que nuestras peticiones busquen siempre la gloria del Padre y la exaltación de tu santo nombre. Señor Jesús, fortalece a tu iglesia para predicar fielmente el Evangelio. Nuestras vidas para llevar esperanza, verdad y salvación a otros. Que podamos ver almas transformadas por el poder de Cristo y por la predicación de tu Evangelio. Si alguno no te conoce verdaderamente, trae convicción a su corazón y muéstrale que solamente en ti hay vida eterna, perdón y salvación. Señor Jesús, toda la gloria sea para ti. Padre, toda la gloria sea para ti. Espíritu Santo, toda la gloria sea para ti. En el nombre precioso de mi gran Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.